¿En qué quedamos la última vez? El deseo, el goce. Vamos a ver estas cuestiones en función de lo que llamamos las estructuras clínicas. Ustedes saben que para el psicoanálisis las tres estructuras, que son la psicosis, la perversión y la neurosis, son lógicas mentales. No son cuestiones patológicas. Son posicionamientos respecto de la ley. Y sobre todo respecto a la función paterna. Tanto para Lacan como para también la escuela inglesa, porque pese a las diferencias, hay cierto rescate que hace Lacan sobre Melanie Klein, por varias razones. Primero, porque Melanie Klein plantea el Edipo temprano, es decir, en vez de los 5 o 6 años que plantea Freud, para Melanie Klein, el Edipo se resuelve en 1 año. Y para Lacan, como no hay una cuestión cronológica, ni los tiempos de Lacan son los tiempos cronológicos, sino los tiempos lógicos, coincidiría con la escuela inglesa según la cual nosotros nacemos psicóticos. Después pasamos por las perversiones polimorfas y después llegamos a la neurosis. Y esto se da en el marco de lo que llamamos la introyección de la función paterna. ¿Cómo es esta introyección para las tres estructuras? En tanto, la función paterna es un estructurante, es como los hierros del hormigón, o están o no están, o están mal puestos. Claro que para que se instale una adecuada función paterna necesitamos una habilitación por parte de la función materna. Ustedes van a ver que en la psicosis, por ejemplo, estamos hablando de la ausencia de un estructurante interno, y para que un psicótico se considere compensado, o sea que se comporte en analogía con lo que podría ser un neurótico, necesita una ortopedia externa, que es el padre ortopédico. Me parece que la vez pasada hablamos de los elementos que necesita un bebé para identificarse. ¿Fue aquí donde hablamos de eso? Hablamos del estadio del espejo y del falo, como faro. Como faro. Lo cierto es que, más allá de que la función paterna quede internalizada, el armazón del aparato psíquico nunca tiene una garantía de funcionamiento en base a esta estructuración. Entonces siempre vamos a necesitar unas ortopedias externas. Por eso siempre recurrimos a asimétricos exteriores, como puede ser un líder, como puede ser un gobernante, como puede ser un juez, porque es como que no alcanza este padre interno que tenemos, ¿no? Y bueno, no alcanza porque cuando nosotros nos ordenamos
alrededor de un factor como podría ser la imagen especular o el falo. Esas ortopedias, como todo aparato ortopédico, tiene también la posibilidad de desarmarse. Entonces, nosotros vamos con nuestras identidades supuestamente consolidadas, pero siempre estamos dependiendo de una exterioridad, más allá de nuestra historia, ¿no? Dependemos de los otros, de la mirada de los otros, de lo que nos dicen los otros, de estructuras de distinta escala, como podría ser el aparataje de una institución o el Estado mismo, que haga de función ortopédica. Aunque el psicótico necesita mucho más esto. El psicótico necesita una exterioridad sostenedora que evite lo que podríamos llamar el brote. Yo no sé si han tenido contacto con psicóticos, ¿sí? Bueno, entonces saben lo que es. Lo que nosotros vemos del psicótico cuando se brota, en rigor no es el brote, sino es lo que viene después. Porque en el brote lo que hay es un derrumbe del mundo del sujeto. Y lo que nosotros vemos como delirio, alucinación, esas cosas bizarras, en realidad son intentos del psicótico de rearmar este mundo desmoronado. Por eso si ustedes van al diccionario analítico, donde dice delirio, van a ver que significa restitución psicótica. O sea que el psicótico reconstruye su mundo a partir de ese delirio. O sea, después del brote vendría lo que tiene que ver con alucinaciones y todo eso. Claro. Lo que pasa es que como lo visible es eso, todos decimos, uy, está brotado, o está en pleno brote. Pero el brote sucedió antes. No sé si alguna vez vimos acá el esquema Z o L. Vamos a suponer esta conversación entre dos personas, ¿no? En donde podríamos poner un yo y un otro yo, ¿sí? Lo que resulta evidente para nosotros es que estas instancias yoicas son la totalidad del aparato psíquico. Eso ya lo sabemos, ¿no? Lo que es evidente para nosotros es que eso y esto otro, en espejo, son totalidades psíquicas. Ahora, nosotros que estamos estudiando psicoanálisis sabemos que esto no es así. Que donde acá aparecen dos personas, en realidad, es un esquema que se queda corto, ¿no? Si acá transcurre un discurso anecdótico, donde estos dos están conversando, desde el punto de vista de Lacan, esta situación es lo que llamamos eje imaginario. Porque esto funciona como un espejo. Por eso acá dice mi otro yo, ¿no? Y esto responde al modelo comunicacional de Václavic, en donde hay emisor, receptor, receptor, emisor, feedback, código, etc. Ahora, esto funciona hasta que se produce lo que llamamos una caída del discurso. Caída del discurso. La caída del discurso es una especie de sorpresa que se produce
por ejemplo, a través de un fallido o de un olvido, ¿no? Entonces, esquemáticamente podemos decir que el discurso cada tanto cae. Generalmente, en las conversaciones de a pares, nosotros salvamos estas caídas con aclaraciones o lo dejamos pasar, ¿no? De hecho, si yo hiciera un cuadro de lo que podríamos llamar formaciones de compromiso del inconsciente, en esta columna entrarían lo que podríamos llamar la parte light de las caídas del discurso. Por ejemplo, un fallido, un sueño, un chiste, un olvido, ¿sí? Formaciones de compromiso del inconsciente. Se llaman así porque son expresiones del inconsciente que, pugnando por atravesar la barrera represiva, se transforman y llegan a la conciencia, ¿sí? De hecho, un sueño, por ejemplo, es perfectamente consciente. Es alucinatorio, pero todos nos acordamos de lo que soñamos. Ahora, en la vida cotidiana, cuando esto pasa en ese plano, yo a esta columna le llamo light, porque los fallidos se corrigen, los sueños son sueños, los chistes nos dan risa, y los olvidos, bueno, ya me acordaré. Pero hay otra columna de las formaciones que es un poco más densa, es la heavy, ¿no? En donde están las inhibiciones, los síntomas y la angustia, que es un texto de Freud, inhibición, síntoma y angustia. Si lo tienen a la mano, léanlo. ¿Qué es una inhibición? Es el fracaso de una función del yo. Es algo que uno sabe hacer, pero no lo puede hacer. Está inhibido. Supongo que les puede haber pasado cuando van a dar un examen. Saben toda la materia, pero no les sale una palabra. O en otras ocasiones vinculares, en donde algo queda inhibido y ese algo es una función yoica, donde alguien dice no puedo. El síntoma es algo bien complejo porque es una expresión de superficie de un conflicto. Como formación de compromiso es algo que está a la vista y puede adoptar tres formas. Una forma somática, una forma ideativa o una forma conductual. Nosotros no podemos vivir sin síntomas, porque los síntomas son algo de la cultura. Ustedes saben que el sujeto, según Lacan, es un ser anormal. Nosotros no somos normales, normales son los animales, que responden a una norma, nosotros no.
no solo anormales, sino también artificiales. ¿Por qué? Porque no somos naturales. Somos artificiales. Esto parece como, suena como de plástico, ¿no? Pero arte quiere decir de la cultura. Somos un artificio del lenguaje. O sea, la combinatoria significante genera un producto que se llama sujeto. Este sujeto es un sujeto inadaptado, en donde rige la disyunción. Disyunción significa que siempre la pifiamos. Nunca nos encontramos con lo que buscamos. Nunca el otro me va a dar lo que yo pido. Nunca podré poner en palabras lo que quiero. Nunca, nunca, nunca. Entonces, ¿qué es esto? Es alguien que se conforma con eso que obtiene, que va mucho más allá de su deseo o de su demanda. Esta disyunción es como un pifie, es un desencuentro, ¿no? ¿Vieron que Pichon Rivière dice todo encuentro es un reencuentro? Habría que agregarle y un desencuentro. Nosotros vivimos desencontrados, parece que nos encontramos, pero en realidad el hecho de hablar hace que nosotros vivamos en esta disyunción que genera malestar. Por eso este es un tipo sufriente. Ahora, para Freud un síntoma era el efecto de un conflicto psíquico entre instancias que se están peleando, ¿no? Y aunque parezca contraintuitivo, como todo esto, el síntoma es una forma exótica de actividad sexual. O sea que hay una sexualidad que se satisface en el síntoma, por espantoso que sea. Somático en el cuerpo, ideativo en la mente, conductual con el mundo externo. De manera que si vamos a las neurosis, yo podría ubicar acá la histeria, acá la neurosis obsesiva y acá la fobia. ¿Sí? Estas son predominancias. Mario, perdón. El síntoma es una forma exótica de sexualidad. De actividad sexual. No te habías dado cuenta, ¿no? No. No es evidente. Es contraintuitivo. Pero el síntoma satisface algo pulsional en una parte del cuerpo, en una idea obsesiva o en una conducta reiterada, por ejemplo. Lo que pasa que es una actividad sexual fallida. Es una satisfacción fallida porque se da sustitutivamente en otro lado y de otro modo, y no como uno piensa que sería una satisfacción sexual, en donde está el placer, el encuentro con el otro, qué sé yo, o con uno mismo, o con un aparatito. Ahora, vos decís que todos tienen síntomas. Tenemos. Vos dijiste tenemos, yo dije todos tienen síntomas. Todos, aunque parezca que no. Sí, todos, porque no tener síntomas implicaría que esta tríada, psicosis, perversión y neurosis, tendría un cuarto polo que se llama normal. Y ahí no existe nada.
Nosotros a lo sumo somos neuróticos. Ahora, eso no es ninguna garantía de nada. Es decir, uno podría decir lo mejor que nos puede pasar es ser neuróticos. Lacan decía otra cosa, decía, si me dan a elegir una estructura me quedo con la perversión. Porque por lo menos me la pasó transgrediendo, que él lo hacía a piacere, sin ninguna culpa, ¿no? Porque aquel es muy culpógeno y superyoico. De hecho, por ejemplo, un equipo de científicos o de creativos o lo que fuere, necesita algún perverso adentro, si no, no sale una idea nueva. Tiene que haber un transgresor, ¿no? El neurótico está muy apegado a las normas. Tiene un superyo de la hostia asociado al yo y a los valores del mundo externo. En cambio, en la perversión, la alianza es entre el yo y el ello. Y después está la angustia. Freud la definió como un afecto sin objeto. Y sin embargo nosotros cuando decimos que estamos angustiados, que inclusive hasta nos tocamos el pecho, pensamos que es por algo, ¿no? Angustia viene de angosto, es algo que se cierra. Conecta con angina también, ¿sí? O con el angor pectoris, ¿saben lo que es eso, no? Angina de pecho, que es como un preinfarto, es una cerrazón o estenosis de las coronarias. Lacan dice que no, dice que la angustia tiene objeto, y ese objeto se llama el objeto A. El objeto A es, por un lado, desde el punto de vista de nuestro pasado, es el objeto perdido, supuestamente perdido. Y desde el punto de vista del futuro, es el objeto que vamos a encontrar. De hecho, en una línea de tiempo, si este es hoy, nosotros venimos de una instancia infantil donde regía el yo ideal, que sería la completitud con mamá, no en la panza, sino después, cuando la curva de Gauss llega a un máximo, narcisismo primario. Cuando cae la castración simbólica, que es el efecto de la función paterna o función de corte, eso desaparece y se instala el ideal del yo, que está acá adelante. Que sería una instancia futura comparable a aquella completitud. Y si yo llegase a este lugar, es como si llegase a encontrar este objeto A. O sea, que supuestamente se perdió allá. Y que no solo se perdió allá, sino que está presente, guión ausente, en todas nuestras instancias pulsionales. Porque la pulsión, acuérdense ustedes que en el circuito pulsional el objeto cae. De hecho, nosotros vamos pulsando y deseando de objeto en objeto en lo que llamaríamos la metonimia del deseo. Entonces, este futuro
es algo a lo que nosotros tendemos, está basado en una falta, La falta del objeto A. claro, que es la cuestión castratoria, ¿no? En la idea de que nos vamos a completar. El tema es que, esto es una paradoja, porque es un deseo que no debe ser satisfecho. Si nosotros nos completásemos alguna vez, estaríamos en un estado psicótico. Lo cierto es que esa falta, la caída del yo ideal y la existencia del ideal del yo a futuro, hace que hoy nosotros estemos motorizados hacia adelante. Y una de las definiciones del objeto A es lo que queda por decir. Con esto Lacan nos dice rotundamente: yo nunca voy a dejar de hablar hasta que me muera. Entonces siempre va a quedar algo por decir. Recordemos que nosotros pasamos lo que necesitamos, nuestras demandas, nuestro deseo, por el desfiladero del significante, que es como decir: entubarnos en el discurso. Entubar el deseo en el discurso es entrar en la pobreza del significante, porque eso encorseta el deseo y no me permite decirlo. Entonces, siempre habrá algo que podemos llamar lo que queda por decir, objeto A. Quiere decir que si la vida es un discurso y yo estoy acá, aquí y ahora, el objeto A está en lo que voy a decir, pero cuando llego acá, estará acá, y así como un horizonte, ¿no? Nosotros nunca llegaremos a ese punto. Ahora, como proviene de una falta, otra definición de Lacan es que el objeto A es causa de deseo. Ustedes, para entender a Lacan, todo lo tienen que pensar en función de una exterioridad llamada lenguaje y en las cadenas significantes. Entonces, para Lacan, la angustia es la falta del objeto A. Ahora, esta columna heavy, que es lo que el sujeto siente cuando viene a consultar, y que es algo que puede ser puesto en palabras. Alguien puede decir cuáles son sus inhibiciones, sus síntomas y sus angustias. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es solucionarlo. Por eso, para llegar a esta columna, nosotros tenemos que entrar por la primera columna. Es decir, oyendo el discurso del otro, en la regla de asociación libre, yo oigo, escucho todo esto. Fallido el sueño, el chiste, el olvido, para llegar a esta columna. Ahora, esto no significa que por el hecho de que haya algún hallazgo en esa columna, yo pueda disolver algo de esto. Porque por algo le puse heavy acá. Esto es difícil, un hueso difícil de roer. ¿Disolver en qué sentido? Y disolver en el sentido de, bueno, no tengo más el síntoma, por ejemplo, ¿no? Síntoma desapareció.
Obvio que a veces desaparece así como de la nada, ¿no? Pero es difícil porque el discurso analítico que apunta a corroer el síntoma debe estar acompañado por algo vivencial, porque si no es como decía Freud, ¿no? Yo no puedo calmar el hambre de un sujeto mostrándole la carta de un restaurante. Quiere decir que las palabras no bastan, pero son un camino de la mayor importancia en psicoanálisis, a condición de que se vayan produciendo lo que llamamos abreacciones. Las abreacciones son los efectos afectivos del discurso. Cuando a uno le cae una ficha, ¿vieron? Cuando uno dice clic, entendí, el insight. No es solamente enterarse de un saber no sabido, que es lo que está en el inconsciente, ¿no? Un saber no sabido. Sino que para que esto se convierta en un conocer consciente, yo necesito del discurso y de algo vivencial. Porque no vamos a creer que porque nos interpretan, esto se va a disolver. No. Esta es una idea peregrina que tienen algunos. Es la puerta de entrada. Ahora, en esta columna vamos a encontrar algo que se llama insistencia significante. O sea, cuando yo oigo lo que el otro dice, voy haciendo como una especie de hilo conductor de lo que insiste. Hay un dicho, un lema en psicoanálisis que dice así: el incesto insiste. Parece un juego de palabras, ¿no? Bueno, lo es. Pero significa que lo que está inconscientizado siempre va a querer expresarse de mil maneras. Y yo lo oigo en análisis y después lo escucho a través de la insistencia significante. Que puede ser algún significante o asociados, lingüísticamente asociados, que se reitera, o puede ser bloques temáticos que contienen algo que insiste en algo repetitivo, a lo que se le va a oponer la insistencia interpretante. ¿Vieron? ¿Nunca les ha pasado de ir a sesión y decirle al analista: ¿se acuerda lo que encontramos la vez pasada? ¿Por qué no me lo cuentan? Porque me olvidé. Bueno, no se trata de ir a buscar el cuaderno, ¿eh? No. ¿Te olvidaste? Jodete, vamos a ver si sale de nuevo. No hay que cometer ese error, ¿no? Nosotros no estamos ahí para facilitar las cosas. Acuérdense. Nosotros estamos para traicionar. Por eso, no sé si fue la otra vez que les dije que comprender es lo inverso de interpretar. No estamos para comprender. Traicionamos el inconsciente del paciente. No, traicionamos al yo del paciente. Cuando Freud dice siempre estamos traicionando a papá, lo cual es necesario para ser sujeto, hay que matar al padre. Acá en análisis siempre estamos traicionando al hijo. Entonces, es un tacle tras otro. Por supuesto que a veces se enojan los pacientes, ¿no?
porque ahí no estamos para lo que llamamos la palmoterapia. No, estamos para ser duros. Entonces, esto es un proceso de insistencia. ¿Por qué? Porque el inconsciente insiste, nosotros vamos a insistir con la función de corte, y además porque rige la repetición. Uno de los 4 conceptos fundamentales. Nosotros tenemos compulsión a repetir. La compulsión a la repetición, dice Freud. Por lo cual reiteramos lo mismo bajo distintos escenarios anecdóticos, pero siempre es lo mismo. ¿Y esa repetición sería un síntoma? Podemos decir. Hay muchas maneras de ver los síntomas, ¿eh? Yo puedo tener un síntoma somático en donde me quedo ciego de un ojo, ponele. Bien convertivo e histérico. Bueno, ese es un ejemplo de síntoma, ¿no? Una ceguera, un típico. O estas cosas ritualistas y controladoras de los neuróticos obsesivos, ¿no? ¿Qué es lo que lo caracteriza? Control y ritual, ¿no? Pero también podemos pensar otras maneras de síntoma, y es, por ejemplo, lo que Pichon Rivière llama portavoz. Portavoz es un síntoma de una familia. O cuando decimos los hijos son los síntomas de los padres, ¿no? El síntoma es un efecto de superficie que es de orden simbólico. Porque el síntoma quiere decir otra cosa, ¿no? Es un signo. Pero como yo no conozco el significado, por ahora es una señal, es un significante. Cuando yo del síntoma encuentre esto, dice la teoría, tal vez se disuelva o se aminore o se transforme en otra cosa menos indeseable. Sin, en griego, ¿qué quiere decir? Con. Y tomos, la parte, ¿no? Entonces, el síntoma es algo que trae una parte con otra parte. Lo que pasa es que hay otra parte que no la conozco. De ahí viene esta palabra. Ahora, Lacan dice que es un síntoma lo analizable. ¿Vieron estas cosas exóticas que tiene Lacan, no? El síntoma es lo analizable. Porque en el síntoma hay un nudo, en donde se juntan varias cosas. Se junta una cadena significante y se junta la pulsión. Por eso él dice, todo síntoma tiene una pata simbólica y otra sexual, que se anudaron ahí. Entonces, para desanudar, voy a lo simbólico a través de asociación libre, interpretación y demás, y me juego a que haga efecto en la pulsión y que produzca abreacción. Entonces, el sujeto, sujetado, es el emergente o el producto de una trama significante. Parte de esa trama es un guión irreductible. Por eso este sujeto está guionado.
No sé si alguna vez vimos la analogía con una caja negra. Aquí lo vimos. ¿Saben lo que es una caja negra? La de los aviones. Pero es naranja. ¿Por qué se llama caja negra? Porque no se sabe qué hay adentro. La caja negra es algo que se inventó en la Segunda Guerra Mundial. Y en base a lo siguiente, venían los soldados y encontraban una radio, por ejemplo, ¿no? Entonces la desarmaban para ver qué tenía. Reventaba. Era una cazabobos. Pero como era un aparato electrónico, ustedes saben que los aparatos electrónicos, entre otras cosas, ¿no?, tienen algo que se llama input y algo que se llama output. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, traigo una radio acá y la prendo, el input son las ondas electromagnéticas y el output es el sonido de la radio, ¿no? Así como les digo que un lavatorio tiene canillas y un desagüe. Pero eso tiene que estar en equilibrio. Entonces, ¿qué hacían los tipos? Encontraban el aparatito, le metían una señal, analizaban la salida y ahí sí sabían lo que había dentro, no había que desarmarlo. Bueno, la mente, es decir, es una caja negra que tiene dos inputs que son todo aquello que nos ingresa. Imagínense que desde que nacemos, las cosas que nos ingresan, sobre todo por el oído. Así que acá está palabra. ¿Sí? Lacan dice, el oído es el único agujero que no se puede cerrar voluntariamente, lo cual es un problema, porque venimos oyendo cosas desde que nacemos y para colmo, a medida que crecemos las vamos interpretando y las interpretamos como podemos, entonces nos equivocamos mucho y sufrimos por eso. Por ejemplo, yo sufrí mucho por mi apellido. Porque mi apellido se escribe así. Y se pronuncia Mallory, porque es francés. Y un día, en una estación de tren, yo tenía que viajar a Buenos Aires, era chiquito, con una persona que me traía, y mi viejo estaba sacando los pasajes. Entonces el tipo de la ventanilla le dijo, Malaurie, que es lo que uno escucha, ¿no? Porque lee así. Entonces el señor que viajaba conmigo, que era un maestro, un docente, me dijo al oído, a tu papá le asesinaron el apellido. Porque no se pronuncia así. Bueno, yo me angustié durante muchos años por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque uno es literal, uno escucha literalmente. Y esta otra flecha es cuerpo. O sea, nos hablan y por acá nos miran, nos tocan, nos pegan, muerden, nos dan la leche. Y acá hay otras dos salidas, ¿no? Que también son iguales, palabra y cuerpo. O sea, para que esto esté en equilibrio, o sea, para que el lavatorio no se inunde, canillas, desagüe, esto, lo que entra y lo que sale tiene que ser igual. Porque si entra más de lo que sale, se inunda, ¿no? Y si sale más de lo que entra es porque acá hay una vertiente, que yo no la veo. ¿Y cómo es que tiene esta salida, este output? Es que nosotros hablamos y hacemos. Hablamos, pensamos, etc. Y hacemos. Sobre todo hablar y hacer, que son las dos actividades que nos curan. ¿No? ¿Nunca les pasó decir
yo estoy enfermo porque no hice lo que tenía que hacer o porque no dije lo que tenía que decir. Esto cura. No quiere decir que la palabra siempre cure, pero sí en este esquema tendría que haber un equilibrio entre estas dos cosas. Ahora, si hubiese un equilibrio, sería que hay un cuarto polo normal. Pero no hay equilibrio nunca, ya sabemos. Somos del pifie nosotros. Entonces, esta salida está interferida. Pero tenemos salidas alternativas que están acá. Sobre todo estas dos, ¿no? Síntomas, angustia. Porque la inhibición es como una no salida, ¿sí? Ahora, son como válvulas de emergencia. ¿Y por qué son útiles? Porque si yo tengo esto obturado y esto también, esto revienta. O, para ponerlo más gráfico, tiene otras dos posibles salidas, locura o muerte. Entonces, para que esto no se produzca, por lo menos tenemos síntomas y angustia. Esto es lo que nos hace neuróticos y sufrientes, ¿no? Pero Lacan dice que haya síntomas y que haya angustia, por lo menos nos dice que hay internalización de la función paterna. Porque nosotros como sujetos de la falta es la castración simbólica. Si nadie nos castró, estamos fregados. Entonces, ¿qué hace el análisis? Empieza a habilitar estas vías. Acá, principal herramienta, asociación libre. Y acá, lo que hago en el mundo externo, con lo que asocié y descubrí, pasando del saber al conocer. Porque que la voluntad sea del yo no implica que la voluntad no sea útil, ¿no? Ahora, ¿cómo hago yo como analista para volver a habilitar estas salidas? Primero, interpretando y no comprendiendo. Y segundo, instalando lo que llamamos la función de corte. Porque la función de corte refuerza la castración. Nosotros tenemos que reducir el narcisismo, aumentar la castración. Toda experiencia analítica es una experiencia alrededor de la castración. Si a mí me comprenden con amor, me están jodiendo. Entonces necesito la dureza de la interpretación. Y además, tengo que encontrarme con los permisos para el hacer. Porque estas interferencias provienen de un exceso superyoico que me dice, no hagas, no digas. Y en todo caso, hacé y decí, pero para que te vaya peor. Entonces el analista o el analítico es un nuevo discurso que viene a abrir estas compuertas para que éstas se achiquen. Pero siempre van a estar, siempre vamos a tener síntomas y alguna angustia y alguna inhibición. El tema es que esto no sea algo que interfiera mis dos actividades principales: trabajo y amor. Patas de la normalidad comillada para Freud. Yo tengo que saber hacer en estos dos órdenes. Para
estar más o menos bien en este planeta. Ahora, ya sabemos que el trabajo está asociado con la tortura. ¿Se acuerdan? Lo dijimos acá. Entonces, la idea es, si yo acá tengo un objeto de displacer y acá tengo un objeto de placer, todos creemos desde el yo, porque el yo se rige por la lógica formal de la vida cotidiana, que el sujeto, que todo sujeto, tiende a hacer este camino, alejarse del objeto de placer y acercarse al objeto de placer. Ahora, eso no es lo que pasa. Nosotros también hacemos lo contrario. Acá está lo inconsciente y sobre todo el superyo inconsciente, que quiere huir del placer y quiere la tortura del displacer. Esto tampoco es evidente, esto también es contraintuitivo. ¿Eso es lo de gozar el síntoma? Sí. Gozar el síntoma es esto que no nos damos cuenta, porque nosotros decimos, bueno, yo no quiero este síntoma, pero un analista te diría, pero ¿cómo lo amás a este síntoma? ¿Cómo estás aferrado a este síntoma? Porque tampoco se puede voluntariamente dejar de tenerlo. Y como el inconsciente se manifiesta por maneras indirectas, yo tengo que llegar a él por maneras indirectas. Por eso no rigen acá el discurso del amo ni el discurso universitario, ni la orden, el reto, ni la enseñanza. Nosotros no enseñamos, ni retamos, ni juzgamos. Nosotros estamos en el discurso analítico, que es otra cosa. Entonces, de repente, de lo que se trata acá, no es de ninguna verdad, sino de un efecto que nuestro discurso provoque en el sujeto. Porque podríamos hacer este esquema. Sujeto analizante, sujeto analista, con sus discursos, ¿no? En estos discursos aparece una combinatoria significante que hace emerger otro sujeto, distinto de este. Y también les diría distinto de este, porque lo que pasa acá adentro tiene un efecto de sujeto para ambas partes. Claro que la que nos interesa es esta, ¿no? Sucede que acá, por más función hueca que yo me plantee, acá también hay un sujeto. Cuando Lacan dice que el analista es el sujeto supuesto saber, este supuesto es del saber y también es del sujeto, ¿no? Función hueca significa ahí no hay sujeto, hay función pura. Pero eso es imposible, es un ideal. Entonces acá mis interpretaciones también son subjetivas. En todo caso son objetivantes, pero no objetivas. Porque lo objetivo sería científico. Y en todo caso esto es una ciencia conjetural. Y el rango de conjetura lo da mi posición de sujeto. Porque si no acá habría una máquina de interpretar. ¿Tomamos un cafecito?